A mí me parece riesgoso invertir en Argentina, imagínate en Venezuela. Nosotros en Argentina estamos viendo lo que cuesta reconstruir un país. Imagínate Venezuela, que tiene años y años, décadas de destrucción básicamente. No me quedaría parado en dólares, sino que los invertiría, y por eso también creo que la bolsa y los activos reales van a tender siempre a crecer contra el dólar, porque a medida que se emite, se deprecia el dólar, o sea, pierde valor el dólar. Y la realidad es que Estados Unidos se emite a mansalva, por lo tanto vas a perder siempre. Si Estados Unidos entra en guerra. Ahí es donde la gente huye a activos de refugio como puede ser el oro. Empresas energéticas, Chevron, Petrobras, si querés de Argentina tenés Vista, YPF. Comprar activos que están subvaluados por algún factor externo. Vos vas a un shopping a comprarte una zapatilla y está al 30% de descuento, te la compras sin dudar. Ahora, la gente quizás en el mercado, cuando una acción cae 30%, sale corriendo porque le da miedo. El real estate en Estados Unidos en el año pasado tuvo una performance del menos 1%. Cuando el sector tecnológico rindió casi el 30%, el S&P 500 rindió un 18%. Y para mí también tenés riesgo. La única diferencia es que en el real estate no estás viendo el numerito de cuánto vale el departamento segundo por segundo, como si lo ves con las acciones. Está regalado Bitcoin, o sea, comprá. Y te lo hubiese dicho en $120 también. La tendencia a largo plazo es a infinito. O sea, muchos me dicen, che, pero están máximos. ¿Comprás igual? Sí, compro igual. Uno tiene que invertir acorde a lo... Lauti, escuchá esta estadística. El 88% de personas que ven nuestros podcasts no invierten. Invertir es un pilar esencial tanto en dueños de negocios, emprendedores, profesionales o cualquier persona que está en este planeta. Bueno, pero para eso tenemos una solución. BitGet es un exchange de criptomonedas que ya no es solamente un exchange. Antes podías comprar cualquier tipo de activo de criptomonedas, ya sea Bitcoin, Ethereum, Solana y 1 millón más de criptomonedas, pero en este caso agregaron una nueva opción en donde puedes comprar acciones, en donde puedes comprar commodities, puedes comprar oro, puedes comprar petróleo, puedes hacer un montón de cosas. Es una plataforma completa, segura, patrocinó a personas como Messi, patrocinó la Liga de España. Es gigante BitGet. Pero seguro hacerse una cuenta ahí es re difícil. No, es súper fácil. Tiene el link en la descripción. Es completamente gratis, también decir, no cobran absolutamente nada. Y van a poder operar criptomonedas, stocks, van a poder operar oro, un montón de cosas. Pero debo tener que invertir como, no sé, $1000 o no. Puedes arrancar con $1 si querés. ¿En serio? Sí. Bueno, y siempre hay descuentos, promociones, campañas. Genial. Listo. Bueno, buenísimo entonces. Bueno, entonces, segundo link de la descripción, tercer link de la descripción. En la descripción. Está en la descripción. Listo, genial. En el día de hoy vamos a hablar con Pablo Aguer, economista y magister en finanzas, divulgador y creador de contenido con más de 150.000 seguidores en sus redes sociales, donde habla de inversiones, de finanzas personales, de economía y de mucho más. Así que bienvenido, Pablo, a Detrás de... No, un placer estar acá con ustedes. No, realmente un placer tenerte a vos acá. Primero, muchas gracias por dejarnos esta casa que está hermosa, la verdad. Y segundo, vamos a hablar de un montón de temas. Vienen habiendo escenarios económicos, macroeconómicos, por ejemplo, lo que tuvimos de Venezuela hace 2 días, que realmente son escenarios que capaz son inesperados, entonces mucha gente no sabe qué hacer con ese dinero. Capaz a nosotros nos ve gente de Venezuela y dice, che, acaba de pasar esto, ¿qué tengo que hacer? Y mismo, bueno, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es una de las potencias más grandes de todo el mundo, por no decir la más grande del mundo, que hace algunas jugadas y eso también puede influir en el mercado. Entonces vamos a hablar un poco de todo eso. Sí, obvio. Venimos con el mercado movido, un enero positivo arrancando en verde, pero bueno, la situación complicada, ya sabemos esto de Maduro y muchas cosas, así que hoy vamos a tratar de aclarar un poco todo. Bueno, buenísimo. Pablo, contanos igual, está bueno aclarar que Pablo es amigo. Sí, es amigo de la casa. Va a ser un poquito más tranqui que siempre, pero contanos un poco tu pasado, tu historia, qué tenemos que saber de vos para después poder entender en dónde estás hoy y quién sos hoy, para después poder adentrarnos en todos los temas en profundidad. Dale, obvio. Bueno, ya un poco lo dijiste en la presentación, yo soy economista, magíster en finanzas, inversor hace mucho tiempo. Quizás cuando arranqué más con el mundo cripto, o sea, me encanta el mercado cripto, pues es un mercado que no duerme, pero con los estudios y todo me fui formando como un background muy en mercado tradicional, entonces también soy inversor de mercado tradicional y asesoro clientes en lo que es mercado tradicional. Y bueno, yo la verdad es que al haberme recibido y todo, estaba muy metido en lo que era el mundo corpo. Trabajaba como gerente financiero en una importadora de suplementos deportivos. Y bueno, con el tiempo me fui dando cuenta que me gustaba mucho más el mercado, lo que era mi hobby, lo quería convertir en realmente mi trabajo. Y llegó un momento en el que decidí, mientras que estaba haciendo la maestría en finanzas, en decir, che, me voy a poner a hacer contenido de inversiones porque me gusta y me quiero mudar a ese rubro. Y de a poco arranqué con el contenido. Y bueno, tuvo un boom muy, muy rápido. Yo arranqué a crear contenido en agosto de 2024. A los 21 días que empecé a crear contenido se me pegó el primer video que tuvo 2,5 millones de reproducciones.
y me trajo 40.000 seguidores, un único video. Y ese video me cambió la vida literalmente, porque dije, che, es por acá, y empecé a meterle a fondo a eso, y bueno, constancia, disciplina, y hoy estamos con ya una comunidad de más de 150.000 personas en Instagram, 40.000 en TikTok, comunidad en WhatsApp, empezando a meternos en lo que es YouTube también. Ujú. Pero bueno, hoy, además de ser asesor financiero, creo que me considero más creador de contenido también, porque es algo que me apasiona y me encanta lo de enseñarle al público, entonces está muy bueno. Pablo, la gente que está viendo este podcast, ¿qué es lo que se va a llevar después de terminar este podcast? ¿Qué va a aprender? Esperemos que un poco a cómo analizar el mercado, qué es lo que yo miro, entender un poco. Quizás muchas veces uno toma decisiones por impulsos y bueno, lo que yo siempre trato de transmitir es que tienen que tratar de tener un plan y abocarse a ese plan y seguir ese plan. Quizás uno hace unas semanas no estaba pensando en invertir en petróleo y hoy salió la noticia de Maduro y están todos corriendo, che, vamos a comprar Exxon, vamos a comprar Chevron. Y la verdad es que uno tiene que tener un plan y tiene que entender bien por qué está invirtiendo en ese activo, no solo porque hubo una noticia o algo, porque como sube puede caer. Entonces hay que entender bien, analizar y después empezar a invertir. Y espero que mi opinión y mi trayectoria les pueda explicar un poco qué son las métricas que yo utilizo, qué es lo que yo miro, entender un poquito más el mercado de fondo y no dejarse llevar por las emociones. ¿Y qué hacer con la plata? Más que nada en esta situación con todos máximos históricos y que no saben qué hacer. También estamos en una situación compleja, pero yo creo que todavía al mercado le queda cuerda. Creo que 2026 no va a ser tan negativo como muchos lo planteaban. De hecho, se vienen cambios en la Fed, se vienen varias cositas que ahora, si quieren, adentramos un poco más adelante. Pero yo no veo el mercado en esa burbuja que ve todo el mundo. De hecho, soy más positivo que negativo en este momento. Pablo, para adentrarnos en todos los temas que vamos a tocar en este podcast, yo creo que definitivamente la gente se va a llevar mucho valor de este podcast, van a aprender mucho. También les quiero decir a todos los que estén viendo, en este podcast no vamos a hablar de inversiones argentinas, ¿sí? Porque eso lo pueden ir a ver en uno de los últimos podcasts que se subió con Inverarg, donde ahí hablamos pura y exclusivamente de inversiones en Argentina. En este podcast vamos a hablar de todo lo que es inversiones en Estados Unidos, en países emergentes, en mercados emergentes como por ejemplo China, Brasil, bueno, muchos más. También vamos a hablar de Venezuela, inversiones en Venezuela. Y por último vamos a tocar un poco de cripto. Así que Pablo, vamos a empezar dando primero una vista general de todo lo que es el escenario macroeconómico mundial y de Estados Unidos en específico. ¿En qué momento estamos macroeconómicamente y cómo está Estados Unidos hoy en día? ¿Cómo está el mercado de Estados Unidos hoy en día? Yo creo que desde lo macro es lo que me hace sentir ese sentimiento positivo sobre el mercado. ¿Por qué? Porque estamos en máximos de liquidez, estamos ante un cambio de chairman de la Fed en mayo. Se va a terminar el mandato de Jerome Powell. Va a venir un nuevo chairman de la Fed que va a estar más alineado con las políticas de Trump y va a ser más pro mercado. De hecho, en la última reunión de la Fed, lo que se anunció fue que la Fed iba a empezar a recomprar bonos e imprimir liquidez, $40.000 millones por mes, si no me equivoco. Por lo tanto, todo esto es muy bullish para el mercado, porque es liquidez que se termina adentrando en los mercados de riesgo. Si bien venimos teniendo ciertos cimbronazos, por un lado aparece Japón como problema, estuvo bastante de moda últimamente, creo que deben de haber escuchado un poco de lo que pasaba con Japón, que es que Japón históricamente fue el prestamista del mundo. ¿Qué se hacía con Japón? Japón tenía tasas reales negativas o cercanas a cero, entonces tomaban préstamo, carry trade, colocaban en bono del tesoro norteamericano y de esa manera la liquidez fluía a otros mercados. Ahora Japón de a poquito tiene una crisis de deuda muy grande, es el país con mayor deuda respecto a su PBI del mundo, o sea, es una locura la deuda de Japón. Entonces tiene que empezar a subir tasa de interés porque ya la gente no le quiere prestar a Japón, entonces tiene que empezar a pagar más. Y por eso se empiezan a desarmar las posiciones de carry trade. Hay cierto miedo en que eso pueda llegar a generar un shock de liquidez. La realidad es que Japón tiene todo estudiado y el plan de suba de tasa de interés es de más de 100 años. Viene subiendo tasa de interés cada 11 meses. O sea, los japoneses, la verdad que con tal de no afectar el mercado, hacen toda una planificación perfecta para que la economía siga funcionando como viene funcionando. Por lo tanto, por ahora no me preocupa mucho. Sí puede llegar a generar si de repente meten un volantazo, eso sí puede llegar a generar un shock de liquidez y ahí complicar al mercado. Pero la realidad es que por ahora todo viene indicando que la liquidez va a aumentar. Las empresas de inteligencia artificial, que el mundo habla de
de burbuja, la realidad es que están presentando balances y números muy positivos, vienen creciendo, tienen ROIs muy altos, por lo tanto no estamos en situaciones similares a la de la crisis.com. Así que la verdad es que yo soy muy alcista todavía, creo que por lo menos la primera mitad del año y después cuando cambien las políticas de la Fed y sigan bajando tasa de interés, que probablemente es lo que suceda, va a seguir subiendo. Así que no veo ese riesgo tan latente o no veo un 2026 tan negativo en lo que es mercado tradicional. En cripto, si quieren, después vemos qué puede llegar a pasar, que ahí hay una diferenciación, pero es más por algo cíclico. Hablando de empresas de Estados Unidos, ¿qué empresas o qué tipo de empresas, en qué rubro ves la mayor proyección en cuanto a empresas de Estados Unidos? Y también meto un bocado antes de dejarte con lo que hablabas de inteligencia artificial, que calculo que lo vas a tocar. En mi caso yo escuché mucho que lo que pasa es que gastan demasiado para como que el balance no da del todo. ¿Viste? Gastan demasiada plata para hacer que eso funcione y el retorno no es tan grande. Entonces, por eso escuché que podía ser una burbuja. Sí, se habla mucho de burbuja porque Nvidia le compra a esta le compra a esta. Tal cual. Entonces Tal cual. hay cierto ahí como un pasamano de plata. es un pasamano, ¿no? Pero la realidad es que están generando plata. El ROIC de Nvidia es del 70%. O sea, por cada dólar invertido genera 70 centavos de dólar. Por lo tanto, la verdad es que es una empresa que está haciendo plata. Tiene un price earning to growth en 0.50, si no me equivoco. Está bajo, o sea, las expectativas de crecimiento son gigantescas. Entonces, mientras que las ganancias por acción, las ventas y todo siga aumentando al ritmo que se está proyectando, la empresa va a seguir creciendo. No me parece que esté cara. Ahora, sobrevalorada no está, porque yo también había escuchado que el valor que le habían puesto a la empresa, o sea, no sé en cuánto está ahora. ¿Cuánto está? ¿Tenés idea? 4 trillones. 4 algo así. billions. Bueno, Sí. eso comparado con el cash flow, Sí, está desbalanceado. el tema es que tenés distintas formas de evaluar una empresa. O sea, empresas de tecnología o de tanto crecimiento, no haces un descuento de free cash flow, sino que vas a analizar quizás las ganancias por acción futuras, el crecimiento esperado de las ganancias por acción, el crecimiento compuesto de la empresa, los márgenes que tienen, si tienen un buen margen operativo, un margen neto también positivo. Entonces, si vos analizás todas esas cosas y la proyección de crecimiento que tiene la empresa, mientras que vaya balance tras balance confirmando eso, la empresa va a seguir subiendo. Después, sí, tenés empresas que están voladas, no te voy a decir que no. Qué sé yo, tenés un Palantir que cotiza 200 y pico de veces por encima de sus ganancias. Entonces necesitas 200 años para recuperar la inversión Claro. en base a las ganancias de ese activo. Pero hay empresas, a mí por ejemplo me gusta mucho una que se llama Micron Technology, que genera tarjeta de memoria. Acá hay algo que está bueno para el público, quizás. Ujú. Hay una frase de Peter Lynch, que es un excelente inversor, que dice que uno quizás no tiene que mirar la burbuja en sí de inteligencia artificial o meterse en inteligencia artificial, sino en meterse en industrias que abastecen a ese tipo de burbujas. Claro. Entonces, por ejemplo, Micron Technology es una empresa que hace tarjetas de memoria y chips, que son demandados por las empresas que invierten en inteligencia artificial. Entonces, es una empresa que genera hardware, que genera productos que ya los venía produciendo hace mucho tiempo, pero que de repente su demanda se ve aumentada fuertemente porque muchas empresas están invirtiendo en inteligencia artificial. Y eso no va a pinchar de un día para el otro, porque las empresas van a seguir invirtiendo. Entonces ahí puedes tener una buena oportunidad de inversión. Hablando de empresas de inteligencia artificial, hay una empresa que es muy grande, es la más grande del mundo, pero yo creo que no es tan conocida, no la conoce todo el mundo como por decirte Nvidia, que es Taiwan Semiconductors. Y Taiwan, para la gente que no sabe, Bueno. confirmámelo, es el que le produce los chips a Nvidia para que después Nvidia pueda crear sus propios chips. Total. ¿Cómo está Taiwán? Bueno, Taiwán es una linda empresa. De hecho, es una de las que cumple esta regla de que producen este tipo de hardware que beneficia a las empresas de inteligencia artificial. Taiwán es una empresa que en cuanto a evaluación está bastante bien. El price earning to growth está abajo de 2. Viene con buenas proyecciones de crecimiento, buenos márgenes y es una empresa bastante sólida. Ahí si querés irte para países emergentes es bastante atractiva, la verdad. ¿Qué otras empresas de Estados Unidos ves? Bueno, en este caso Taiwán, no de Estados Unidos, ¿no? Para igual, antes de ir directamente a las empresas, ¿en qué situación está Estados Unidos, el mercado de Estados Unidos hoy en día? Bueno, estamos en mercados en máximo. Algo raro también es que tenemos S&P en máximos, Nasdaq en máximos, oro en máximos. Eso es una situación bastante rara. Y bueno, después tenemos mercado cripto con un 30% de descuento, por así decirlo, de los máximos. Así que eso es un poco raro, por así decirlo. Más que nada lo del oro. A mí me sorprende que en un mercado tan alcista el oro haya subido tanto y haya tenido el desempeño que tuvo el año pasado, que fue una locura. Me preguntás a mí, ¿invertirías en oro en este momento? Te digo que no.
La última vez que había hecho un máximo de esa manera fue en 2011 más o menos y tardó 10 años en volver a hacer un máximo histórico, por lo que es un activo que sirve como refugio, pero después lateraliza durante mucho tiempo. Claro, el oro se suele mover como en contra del mercado, ¿no? Sí, Si el S&P sube, el oro al ser Sí, se mantiene activo de estable, refugio, exacto. Pero cuando hay miedo a crisis o algo, ahí es donde sube. Y bueno, lo que pasó en este ciclo es que hubo mucho miedo durante mucho tiempo, pero el mercado seguía subiendo, recortaba y subía. Tuvimos las Trump tariffs, hubo muchas cosas de mucha incertidumbre, mucha volatilidad, y eso hizo que el oro tenga una performance tan buena, pero además el mercado después acompañó. Claro. Ahora sí, Ahora sí. con las empresas con más proyección de Estados Unidos específicamente. ¿Cómo ves? Y- Sacando inteligencia artificial, ¿qué otro rubro, qué otro sector ves potente? No, a mí me gustan las tecnológicas en general. Yo creo que tienen muy buenos números. Si te tengo que decir 3 empresas, te digo Micron Technology, Adobe, que vendría a ser un caso de un turnaround. Es una empresa que está muy castigada, que se la viene castigando justamente porque se dice que la inteligencia artificial se la va a comer. Pero si vos analizás los números de la empresa, balance tras balance viene mejorando los números, tiene buenos márgenes, tiene una evaluación muy atractiva. Y yo creo que es una empresa que se puede dar vuelta y tranquilamente darte un 30-40% en dólares. Así que me gusta. Después de Estados Unidos, me gusta First Solar también, otra industria distinta. Pinterest también es una empresa que tiene buena evaluación y puede ser un turnaround. Me preguntás, ¿empresa favorita? Quizás no por evaluación en este momento, pero Google. Google es una empresa que inventa unidades de negocio constantemente. O sea, para largo plazo, cartera de jubilación, una empresa que no puede faltar, Google. La verdad que me encanta. Y después, no sé, hay muchas industrias. Las que estaban más rezagadas últimamente fue la industria de la salud, healthcare. Ahí hay un par de empresas interesantes. Bristol Myers. CBS. También CVS es cadena de farmacia, si no me equivoco. Sí. Están en todo lo que es el Sí, sector de la salud. Están dentro del sector salud. Después de las defensivas, por así decirlo, creo que están más caras que las tecnológicas. Vos analizás un Coca-Cola y me parece que está más cara que Nvidia, por ejemplo. Y quizás uno dice, che, pero pará, Nvidia tuvo un desempeño, viene hace 3 años subiendo como loco. Sí, pero las proyecciones de crecimiento de Nvidia son completamente distintas a la de Coca-Cola. Entonces, creo que sigue habiendo más oportunidades en sector tecnológico que en sectores más de resguardo todavía. A ver, ahí recién mencionabas empresas de defensa, empresas defensivas. Sí. ¿Qué son las empresas defensivas? Y empresas defensivas son las empresas de consumo masivo, por ejemplo. Ahí tenés empresas como Coca-Cola, Walmart, Costco. Son empresas de consumo masivo que haya o no recesión en la economía, la gente va a seguir comprando. Entonces son empresas que se mantienen estables, tienen un beta mucho menor. Para los que no saben, quizás. Vamos a hablar en criollo. Sí, vamos a hablar en criollo. El beta es la volatilidad que tiene una acción, o sea, cuánto se mueve el precio. Entonces, si el beta de la acción es de 1, si el mercado se mueve 1, la acción se va a mover 1. Entonces se mueve la misma proporción. Hay empresas, las tecnológicas, por ejemplo, que tienen un beta más alto, tienen un beta de 2. Entonces, si el mercado se mueve 1, la empresa se mueve 2. Cuando hablamos de mercado como mercado, El mercado en general es el promedio del mercado, por acá, así decirlo. promedio. Entonces, cuando la empresa tiene un beta mayor al mercado, al promedio del mercado de la industria, se va a mover más que el resto de la industria. Si tiene un beta por abajo de 1, se va a mover menos. Coca-Cola es una de esas empresas que tiene un beta chiquito, menor, es más estable. Si el mercado sube mucho, no va a subir mucho. Si el mercado cae mucho, no va a caer mucho. Es más estable y va creciendo a largo plazo. Además, paga dividendos. Entonces, son empresas más conservadoras, por así decirlo. Después también puedes considerar más conservador una empresa como la bancaria, financiera, que los bancos van a seguir trabajando más o menos lo mismo, ahora un poco menos de crédito, pero no suelen ser tan castigadas como las tecnológicas, que son mucho más volátiles. Una Nvidia tiene un beta arriba de 2. Entonces, si sube el mercado, sí, va a subir más que el promedio del mercado. Si cae el mercado, va a caer más que el promedio del mercado. ¿Qué pasaría en un caso hipotético si Estados Unidos entra en guerra, por ejemplo, en cuanto a los mercados? ¿Qué tendremos que hacer o cómo lo ves? Ojalá que no, igual creo, pero... Y bueno, ahí es donde la gente huye a activos de refugio como puede ser el oro, por ejemplo. En esas situaciones, los metales, todos los commodities se suelen beneficiar. Empresas energéticas, Chevron, todas las petroleras, también les va muy bien. Así que lo mejor es irte a commodities, por así decirlo.
petróleo, empresas que produzcan petróleo, pueden ser petroleras como Chevron, Petrobras. Si querés de Argentina tenés Vista, YPF. Después depende del mercado al cual quieras ir. Exxon. Si no, también tenés la parte de metales, oro. Puedes ir directamente a un ETF que replique el precio del oro, o puedes ir a mineras de oro, como Barrick Gold, por ejemplo. Entonces, ese tipo de empresas suelen ser las que mejor performan en periodos de alta incertidumbre, que el VIX se vuela y que hay miedo en el mercado. Ahora, yo creo que acá hablando de estas empresas, estamos como yéndonos para el refugio, ¿sí? Exacto. Bueno, no quiero riesgo. Ahora, también cuando hay guerra en Estados Unidos, entiendo que los activos capaz una Nvidia te baja, no sé, un 10% más, yo creo que más, 15%. Sí, puede no sé, caer más. Ponele que baja 30, 40%. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Refugiarnos en los activos que venimos diciendo, en el oro, en las empresas defensivas, petróleo y demás, o buscar oportunidades en las empresas que caen un 40%. Y a mí me gusta buscar oportunidades, pero esto va a depender mucho del perfil de riesgo de cada inversor. O sea, yo tengo un perfil más agresivo, pero bueno, una frase que quizás también podemos destacar es de Warren Buffett, que dice: comprar activos que están subvaluados por algún factor externo. Entonces, si Nvidia cayó un 30% porque de repente se desató una guerra, porque le pusieron un impuesto, por algún factor externo, pero la empresa sigue produciendo lo mismo, sigue teniendo los mismos buenos números que tenía antes y no cambia el management, o sea, sigue todo igual. Si a vos te gustaba la empresa cuando valía un 30% más, ¿por qué no te va a gustar ahora que está en descuento de 30%? Claro. Hay algo que quizás hacen muchas analogías. Cuando vos vas a un shopping a comprarte una zapatilla y está al 30% de descuento, te la compras sin dudar. Ahora, la gente quizás en el mercado, cuando una acción cae 30%, sale corriendo porque le da miedo. Y muchas veces es donde aparecen las oportunidades. A mí los días esos sangrientos que de repente tarifas de Trump o algo por el estilo, son días que digo, che, descuentos, voy a aprovechar. No estoy diciendo que vayan a atajar cuchillos cayendo, eso no. Hay que analizar siempre la empresa, o sea, los fundamentales de la empresa. Hay empresas que son un desastre y que están cayendo porque son un desastre. Esas empresas no las tenés que comprar. Pero hay empresas que son muy sólidas, tienen buenos números y ahí sí puedes comprarlas. Hablando de empresas desastres, se me viene a la cabeza. No, la vemos. Se me viene a la cabeza una G. Una G que no la voy a decir, vamos a hablar dentro de un rato. De G. Pero pasando con todo lo que es ya mercados emergentes, ¿sí? Igual, miento, antes de pasar a mercados emergentes quedó algo pendiente, que son, mencionaste tasas de interés, muchas veces las mencionaste. Sí. Ok, nosotros sabemos lo que son las tasas de interés, pero estaría bueno que expliquemos bien cómo funcionan las tasas de interés y por qué afectan al mercado y cómo es, o sea, qué significa realmente que una tasa de interés se mueva para arriba o para abajo para el mercado y por qué afecta. Dale, vamos a explicarle un poco a la gente quizás cómo funciona la economía de Estados Unidos, que es la que mueve al mercado en sí. O sea, qué es lo que uno tiene que estar mirando. Clase de economía. Sí, vamos a lo más simple. Estados Unidos tiene lo que es la Fed, que es la que maneja, tiene dos mandatos la Fed. La Fed vendría a ser como el Ministerio de Economía acá, por ejemplo, o el Banco Central, para ponerle en perspectiva. La Fed, el objetivo que tiene es, por un lado, controlar el desempleo y por otro lado, controlar la inflación en Estados Unidos. Entonces, los mecanismos que tienen son las tasas de interés. Pueden subirlas o bajarlas y de esa manera van controlando. ¿Qué pasa si bajan la tasa de interés? El crédito se vuelve más barato. Entonces, al volverse más barato el crédito, la gente empieza a invertir porque tiene más disponibilidad de dinero, aumenta la liquidez en el mercado y con eso la economía tiende a reactivarse y a crecer. Ahora, si no crece la economía al mismo ritmo del cual aumenta la liquidez, ¿qué pasa? Se genera inflación. Entonces es como que tienen que ser muy sutil esa baja y no tienen que apurarse cuando realizan eso. Cuando tienen desempleo, bajan sí o sí tasa de interés. Ahora, sube la inflación y dicen, che, pará, tengo que enfriar la economía. Subo la tasa de interés porque pasa todo lo contrario. El crédito se vuelve caro, es más difícil invertir porque hay menos liquidez en el mercado. Entonces la economía se contrae y la inflación tiende a bajar por un enfriamiento. Hay una ecuación bastante conocida en la economía que es M por B igual P por I. Es M es la base monetaria, o sea, la cantidad de dinero en circulación. B es la velocidad en la que circula ese dinero. P es los precios de la economía, los precios de todos los bienes. Y I es la producción general, o sea, qué tanto producto se genera dentro del país. Si vos aumentás M, que vendría a ser la oferta de dinero que hay en circulación, pero no acompaña la producción, o sea, no acompaña la producción, te suben los precios. Pues la ecuación se tiene que igualar. M por B tiene que ser igual a P por I. Entonces te tiene que acompañar la producción.
si vos no aumentás, si aumentás solo la M y no sube la producción, se te va todo a precios esa suba para igualarse. Claro. Ahora, si aumentás la M y aumenta la producción, los precios se mantienen estables. Por eso se dice que la inflación es un fenómeno monetario. Viene de ahí, viene de esa ecuación. Resumiéndolo un poco. No, está muy bueno, está muy bueno. Lo van a tener que ver o en 0,5, lo van a tener que ver 2 veces para entenderlo. ¿Sabes lo que me hace acordar un poco? Igual acá metiendo un bocado. Me hace acordar acá cuando, con políticas quizá que más hace unos años, Sí. más de izquierda, que siempre es, no sé, peguémosle a las empresas, pongámosles impuestos, y después te dicen los empresarios, dale, subime el 10%, poneme un 10% de impuesto y yo se lo pongo al precio. Total. ¿Quién gana? ¿Dónde se gana? No, o sea, el que pierde, sí o sí, es el Termina siendo el consumidor. El consumidor siempre va a perder. Pero bueno, es un poco lo que se hablaba o lo que pasó quizás, ¿se acuerdan de la pandemia? Que se emitía a mansalva Sí. y al principio no te impactaba tan rápido la inflación. ¿Por qué? Porque la economía estaba completamente frenada. Ahí lo que estaba bajando, o sea, subía la M, pero bajaba la velocidad de circulación del dinero, no había tantas transacciones. Claro. Entonces tarda en impactar. En algún momento esa velocidad de circulación de dinero se vuelve a reactivar y ahí te impacta en inflación y por eso lo recibimos tardío a ese impacto. Pero ¿Sentís que, bueno, hubo ahora, perdón, ya vamos con el otro tema. ¿Sentís que últimamente con el tema del dólar, no sé si que tuvo un crash el dólar, pero bueno, para mucha gente está en un momento complicado, está teniendo mucha inflación en Estados Unidos y el dólar, pero no sé si ves que a la gente le cuesta ver esa inflación, quizá que en el día a día, y hay un dato que me encanta y te quiero dar el pie para ver qué opinás, que es que de 2017 a 2025, creo que era julio de 2025, hubo un 30% de inflación en dólares. sí. 30% de inflación en dólares. No te estoy hablando, viste, cuando ves el gráfico que te dice 1923 y Sí. ves el dólar cómo baja. No, estamos hablando de 2017 ahora. Es una locura y lo que tenemos quizás todos los argentinos muy inculcados es, che, ahorré en ladrillos o comprá dólar. Tal cual. Y la realidad, por eso mismo lo decía, tal la cual. realidad es que, o sea, hay muchísimas otras opciones que son mucho mejores. O sea, comprar dólar vas a perder. O sea, es un activo refugio si querés hasta ahí, pero que se va depreciando año tras año. Estados Unidos tiene inflación, tiene la maquinita. De hecho, Estados Unidos tiene una crisis de deuda también bastante grande y cada vez es menos seguro estar parado en dólares porque ellos tienen la maquinita de emitir y pueden emitir y cancelan la deuda, sí, pero ¿a qué costo? Te licúan a vos. Claro. Por lo tanto, no me quedaría parado en dólares, sino que los invertiría y por eso también creo que la bolsa y los activos reales van a tender siempre a crecer contra el dólar porque a medida que se emite se deprecia el dólar, o sea, pierde valor el dólar. Por lo tanto, pasa eso de perder valor y no estar en un activo real, o sea, es un activo que es ficticio, por así decirlo, o sea, se basa en la confianza de la gente y la realidad es que Estados Unidos se emite a mansalva, por lo tanto vas a perder siempre. Y por eso la importancia de aprender a invertir y mirar este podcast completo. Totalmente. Bueno, le estamos dando un perdón, protagonismo a Estados Unidos, loco. Y Vamos a salir de Estados Unidos un poco. Vamos a marcar un poco. La economía global se basa en Estados Unidos. Definitivamente lo teníamos que tocar un buen rato. Pero ahora quiero pasar un poco a mercados emergentes, que es un tema que no se suele hablar mucho. Que capaz tenemos un montón de mercados emergentes que son altos mercados emergentes, que tenemos una re oportunidad de inversión, pero no están tan a la vista de todos. Sí. Así que te voy a pedir, porfa, que me nombres los, vamos a decir, 3 o 5 mercados emergentes más grandes y ahí vamos a ir adentrándonos en cada uno. Bien, para mí, a mí uno que me gusta mucho, que invierto mucho, es Brasil. Brasil me parece un mercado que es tremendo. El año pasado tuvo un desempeño del 40% más o menos LWZ, una locura. ¿Y qué pasa este año? Año electoral. Los años electorales suelen ser muy buenos, por lo tanto creo que hay un montón de oportunidades en Brasil y que probablemente tenga también un 2026 positivo por ser año electoral. Y después, bueno, el resto de mercados emergentes quizás tenés que mirar con pinzas y tenés que analizar mucho empresa por empresa. Yo no soy de invertir así, por así decir, bueno, voy directamente a China. Sí, China tiene muy buenas empresas, ahora tenés un riesgo político también muy alto. Eso es lo que tienen los mercados emergentes. Tienen riesgos muy altos y quizás son mercados para posicionarte por un tiempo y salirte. O sea, yo no invierto quizás a largo plazo. Dicho, o sea, un mercado emergente, claro, Argentina, que ni siquiera califica como emergente, por así decirlo, pero bueno, es un mercado que es muy riesgoso. Sí podés tener un beneficio en el corto plazo gigantesco. Yo, antes de las elecciones intermedias, me había posicionado, por ejemplo, en Superviel. En un fin de semana, Superviel subió un 62%.
sea, el viernes, antes de las elecciones, con todo el mercado pesimista, compré Superviel en $4.80, algo por el estilo. En el lunes, post elecciones, tras la victoria de la Libertad Avanza, estaba en $9, $10. Claro. O sea, pasa eso en los mercados emergentes, pero si perdía, o sea, si le iba bien al kirchnerismo, el Superviel hubiese ido a $2 capaz. Entonces te cae un 50%. Tenés eso muy presente, el riesgo político, que es un poco lo que está pasando en Brasil ahora, que cayó un poquito, fue porque salió Bolsonaro a hablar y a candidatear a su hijo, a apoyar a su hijo en la candidatura presidencial, y el mercado medio que lo castigó a eso. Pero bueno, creo que dio buenos precios de entrada nuevamente y que hay muchas oportunidades ahí. Y después, bueno, hay empresas que son sólidas como Alibaba de China, Taiwan Semiconductores, son empresas interesantes y que me gustan, pero tenés que ir a eso, o sea, empresa por empresa. Tenés lo que te dicen, che, invierto en India. Sí, qué sé yo, tampoco tenés tanta información para invertir en India, ¿entendés? O sea, que puede tener un muy buen desempeño, sí. Puedes ir directamente a un ETF de empresas emergentes como el EEM, y decir, bueno, estoy diversificado en países emergentes por el contexto macro que van a bajar tasa de interés y todo. Puede ser un mercado que tenga buenos rendimientos a mediano plazo y no te estás complicando tanto y jugándote a ir a un solo país o a un solo activo, y diversificás un poco. ¿Qué factores o indicadores tenemos que tener en cuenta al momento de invertir en una empresa o un mercado emergente? Me refiero, tengo que ver, por ejemplo, el gobierno de ese país, tengo que ver cómo están todas las demás empresas, tengo que focalizarme, como vos decís, en una sola empresa y ir a 100% con esa. ¿Cómo analizo un mercado emergente? No, ni hablar, o sea, sin irnos tan lejos, en Argentina lo veías con el riesgo político, o sea, vos analizabas quizás el riesgo país, analizabas ese tipo de cosas, o sea, si baja el riesgo país, el mercado va a tener más certidumbre y va a traer más inversores y le va a ir mejor al mercado. Por lo tanto, tenés que tener en cuenta riesgo político. Si el gobierno es de derecha o de izquierda, el gobierno de izquierda siempre va a ser más contrario al mercado y van a estar más castigadas las empresas. Por lo tanto, podés llegar a encontrar oportunidades de empresas que son buenas, que generan plata y que tienen buena proyección hacia el futuro en descuento. Y en algún momento va a haber un cambio de gobierno que pueda hacer que tengas una suba interesante. Entonces, qué sé yo, si invertías en Argentina en 2022 o 2023, podías tener un desempeño muy bueno. Lauti, ¿sabes de qué me di cuenta? ¿De qué, Santi? De que a nosotros nos ven emprendedores, Sí. nos ven dueños de negocio, pero pocos de ellos venden a través de redes sociales. ¿Cómo puede ser? Increíble, yo cuando me dijeron este dato no lo podía creer. Pero igual, bueno, se pueden quedar tranquilos, porque tenemos una solución para eso. Sí, con Santi fundamos una agencia de contenido para resolver ese problema. Exactamente. A todos los empresarios, dueños de negocio y hasta marcas personales. Y les creamos todo el contenido con objetivo de venta. 100%. El 100% del contenido. No tienen que hacer nada. Creamos las ideas, los guiones, vamos a grabar, hacemos absolutamente todo. Lo único que tienen que hacer es poner la cara. Nada más el día de la grabación. Nada más. 100%. Lo único que pedimos. Así que si les interesa y ver si podemos trabajar juntos, tenemos en la descripción un formulario en donde lo rellenan y nosotros lo vamos a estar contactando para ver si podemos trabajar con su caso. Así que si esto resuena con ustedes, tienen el link acá abajo en la descripción, dice trabaja con nosotros y aplica. Simplemente lo rellenan y ya los contactamos. Y ahora sí, los dejamos con el podcast. Adiós. Bueno, Pablo, creo que por parte de mercados emergentes está todo más que claro. Quedó algo pendiente, que es lo que dijimos en la intro, y es Venezuela. ¿Sí? En Venezuela hace unos días, hace 2 días. Hoy ¿qué día es? Estamos a 5. lunes 5. Esto fue la noche del 4, o sea, la madrugada del 4, si no me equivoco. Estados Unidos capturó a Maduro. Entonces, mucha gente salió, bueno, primero, como decías vos en la intro, a invertir en petróleo. O sea, todo el mundo petróleo porque, si no me equivoco, Venezuela tiene un gran... Sí, es la la reserva más grande. Una gran reserva. Sí. Entonces, Venezuela, ahora que se fue Maduro, entró la vicepresidenta. Es un buen momento para invertir en Venezuela. Se escuchó también de Luisito Comunica, una persona muy conocida en redes sociales, Sí. que tiene mucha llegada, que en su momento había comprado una casa, un terreno. En 2021, ¿no? Una casa bastante grosa, a $20.000. Sí. Ahí está. Una casa muy grande a $20.000. Y bueno, hoy en día, justo hoy, después de estos 2 días, yo creo que esa casa debe haber subido. Entonces, ¿qué pasa con Venezuela? ¿Se puede invertir? ¿No? ¿Está prohibido? Sí. No está prohibido, pero todavía tenés un riesgo muy grande. O sea, lleva mucho tiempo. O sea, nosotros en Argentina estamos viendo lo que cuesta reconstruir un país. Imagínate Venezuela, que tiene años y años, décadas de destrucción, básicamente. Hay que ver qué medidas se toman, quién toma el mando, qué decisiones se toman. Pues Venezuela en 2024, o sea, Venezuela desde que asumió Maduro está produciendo un 50% menos de petróleo de lo que producía antes de que asuma Maduro. O sea,
tiene los pozos destruidos, se necesita mucha inversión en infraestructura para que Venezuela se vuelva a convertir en una potencia petrolera. O sea, la es por las reservas, pero necesita mucha infraestructura e inversión. Por lo tanto, yo el otro día estaba viendo el revenue que le representaba a Chevron, que es la única empresa yankee que tiene pozos o que explota en Venezuela, y le representa menos del 10%. Por lo tanto, no vas a ver un cambio de un día para el otro, ni se va a justificar. Vas a ver, sí, una suba a la acción por el FOMO de todos. Che, quiero invertir en petróleo, pero eso después, si no presenta resultados, si no hay inversión y todo lo que viene por detrás, va a terminar cayendo porque es solo invertir por una noticia o por algo que no tiene un fundamento real. Entonces, yo por ahora soy cuidadoso. Sí, tenés bonos venezolanos que deben estar cotizando al 9-10%, o sea, y que hoy creo que ya habían subido un 8% en el mercado. Por lo tanto, sí, puede haber oportunidades, pero todavía falta muchísimo. O sea, es un país que hay que reconstruirlo entero. De hecho, tiene mucha población que está viviendo alrededor del mundo también. O sea, es un país que le falta muchísimo. A mí me parece riesgoso invertir en Argentina, imagínate en Venezuela. Yo todavía prefiero mantenerme al margen, pero bueno, sin duda van a aparecer oportunidades y va a haber un mercado que puede llegar a reaccionar muy bien. Pero todavía... Riesgo-beneficio está complicado. Sí, no, riesgo-beneficio quizás te puede dar positivo porque cuánto más puede llegar a caer. Pero para el día de mañana, o sea, todavía me mantendré al margen. Queda un país por mencionar. Paraguay. Nuestro Sí. Dubái, nuestro Panamá. Se viene hablando mucho de Paraguay. Que hay que invertir en real estate, que hay que invertir en Paraguay, que Paraguay está progresando mucho, que la economía le está yendo bien. ¿Cómo lo ves Paraguay? Es un país que sí se viene acomodando mucho. Tuvo una destrucción gigantesca Paraguay y se reconstruyó y de a poco se viene convirtiendo en un país con una economía más estable. Yo no soy tan fanático de invertir en real estate. Por lo menos para los montos de capital que tiene un inversor argentino promedio. Que si vos te invertís en real estate, estás invirtiendo casi todo tu patrimonio. Por lo tanto, no te puedes diversificar. Y no es que tiene... O sea, si analizamos el real estate en Estados Unidos, o sea, el grupo real estate, en el año pasado tuvo una performance del menos 1%. Cuando el sector tecnológico rindió casi el 30%, el S&P 500 rindió un 18%. Por lo tanto, prefiero otro tipo de industrias y otro tipo de activos para invertir. No es una industria que me encante. Sí, el día de mañana invertiré en real estate y me parece una inversión atractiva para diversificar riesgo y no estar 100% en bolsa. Pero no tiene un desempeño tan bueno para mí. Y para mí también tenés riesgo. La única diferencia es que en el real estate no estás viendo el numerito de cuánto vale el departamento segundo por segundo, como si lo ves con las acciones. Claro. Vamos a hablar igual de lo que es tu portafolio de inversión personal, pero primero quiero pasar a hablar de una estrategia que también es bastante conocida, que es la estrategia de dividendos, ¿sí? Mucha gente igual no sabe qué son los dividendos, expliquémoslos un poco, pero estrategia de dividendos, ¿es factible o no es factible? ¿Un inversor promedio puede invertir en dividendos y se puede dar el lujo de invertir en empresas solo porque dan un buen dividend yield o no? Mira, respuesta corta, no. O sea, invertir solo por dividendos no tiene sentido. De hecho, a los grandes inversores no les gustan las empresas que pagan dividendos. Por eso Berkshire Hathaway, el fondo de Warren Buffett, nunca pagó dividendos. Cuando una empresa paga dividendos es porque no tiene dónde reinvertir la plata porque el negocio ya está estable y no sabe cómo hacer para generar más plata. Entonces la mejor decisión para ellos es repartirla entre sus inversores. Cuando una empresa está en pleno crecimiento, esa plata que genera la invierte en algún modelo de negocio para generar más plata. El dividendo viene un poco por ese lado, porque no saben dónde poner la plata. Básicamente se la reparten a sus inversores. Puede ser una buena estrategia. Bueno, si tenés una cartera muy grande, un capital muy grande, y querés invertir en empresas más conservadoras que tengan cierto dividend yield, puede andar. Muy grande, ¿qué es muy grande? Y no sé, tenés que tener... Suponete, el dividendo promedio no supera el 4%. Entonces, para que te sea rentable, o sea, vos tenés $100.000, el 4% son $4.000 al año. Claro. No te genera nada. O sea, te va a generar, sí, la variación de esa empresa. Ahora, tenés empresas como las brasileras que pagan dividendos estúpidamente altos, por así decirlo. Petrobras te paga 2 dígitos, o sea, te paga el 10%, 11% de dividend yield. Entonces, yo prefiero comprar Petrobras que comprar una obligación negociable argentina, porque creo que es una empresa
que está castigada, que puede tener buen desempeño ante un cambio de gobierno y que además tiene una cobertura de un dividend yield muy atractivo. Entonces, en ese caso sí, pero después empresas como Coca-Cola te paga el 2% de dividendos, vos no la comprabas por los dividendos que te paga, la comprabas porque crees que a largo plazo es una empresa que va a seguir creciendo. Lo de Warren Buffett igual es medio irónico, ¿no? Porque, si no me equivoco, su acción número 1 en cuanto a posesiones Coca-Cola y Coca-Cola reparte dividendos. Sí, pero es un 2%. Son empresas. No invierte, o sea, no tiene una cartera que sea 100% pensada en dividendos, ni que le pague todos los meses cierto flujo. Yo en las inversiones lo que digo es que tenés 3 etapas. Primera etapa, uno tiene que darle todas las inversiones. O sea, tenés que generar la mayor cantidad de dinero posible para poder invertir el máximo posible. Y podés asumir más riesgos. Después ya tenés la etapa más de consolidación, donde vos vas a seguir aportando, pero disminuís el nivel de riesgo que puedes asumir en la cartera. Y después ya tenés la etapa donde entras en quizás tu retiro y ahí es donde le vas a pedir a tus inversiones que te den a vos. Entonces ahí sí podés armar una cartera con obligaciones negociables o con dividendos que te generen un flujo mensual. Pero al principio, o sea, me pasa mucho que el inversor normal dice, che, quiero invertir para cobrar una indemnización de 50 millones. Quiero invertir para que me genere plata todos los meses. Y no, o sea, imposible. Hace que ese capital crezca hasta la edad de tu retiro y ahí quizás con ese capital que construiste en todos estos años podés hacer algo para que te genere un flujo mensual. Tal cual. O muchas veces también como para sumar a este quizá error, capaz que gente que tiene, vamos a decir, 20.000, 30.000, 50.000 dólares y te pregunta, che, ¿cómo hago para poner esto? ¿En qué puedo poner esto? Que sea seguro y que pueda retirar $1.000 al mes. Sí, no existe. No existe. Imposible. No existe porque si no, o sea, sería tan sencillo como que podrías vivir solo, soltero, con $1.000 al mes, que en Argentina está bastante bien, con $50.000. Sí, no tiene sentido. O sea, piensen que alguien que tiene un departamento quizás le saca el 5% anual. Vos en la bolsa, sí, podés sacarle un 7, 8%, 10, 12, 15, podés sacarlo, pero a medida que tenés mayor retorno, tenés más riesgos. Entonces hay que tener en cuenta eso. O sea, no existe. Cuando uno está invirtiendo, no existe no hay riesgo. Lo único libre de riesgo es el bono del tesoro norteamericano, que como ya lo mencionamos anteriormente, el riesgo está en que te devalúen, porque tenés la inflación de Estados Unidos. Por lo tanto, no hay un instrumento así libre de riesgo, por así decirlo. Hablando de riesgo, y antes de pasar a tu portafolio y a un portafolio, queremos que ayudes a la gente que nos está viendo a crear su propio portafolio. Vamos a hablar del mercado cripto un poco. Upa. Ahí casi te atrás. Vamos a hablar un poco del mercado cripto. ¿Qué te parece? Dale, obvio. Empecemos con cómo es el mercado cripto. Primero que nada, como mercado en sí. Porque hay mucha gente, incluso con Ariel de Inverar, que hablamos en el último podcast, que dice que no es una inversión o que es bastante, o que es 100% especulativo. Entonces está muy delicado. Primero te pregunto por eso y después vamos con otros temas de cripto, XRP, etcétera. Bueno, no, yo creo que sí es una inversión. Creo que hay una tecnología por detrás que es muy superadora y que hay muy buenos proyectos. Ahora, hay que buscar esos proyectos. Una meme coin no me parece una inversión. Me parece sí, ahí como ir al casino. Pero proyectos como Bitcoin, la verdad que, o sea, tenés oferta, o sea, tenés escasez, es un refugio de valor. Vendría a ser lo mismo que el oro. ¿Por qué el oro es una inversión y Bitcoin no? O sea, de hecho, el oro no es escaso porque cada vez se encuentran minas, se sigue, por así decirlo, emitiendo oro, mientras que Bitcoin tenés una oferta limitada y ya está. Después está en la creencia de la gente de, che, este pedazo de metal vale algo, o este Bitcoin que tengo vale algo o no. Pero la realidad es que es deflacionario, por así decirlo, por el hecho de que además se pierden Bitcoins cuando se hace una transacción errónea o algo. Entonces, incluso el supply final termina disminuyendo. Por lo tanto, para mí es un gran activo y es una muy buena inversión para largo plazo. Y después hay distintos proyectos. A mí me gusta, por ejemplo, XRP, porque creo que soluciona un problema de la economía real, como eran los pagos transfronterizos. Hoy un banco, o sea, vos querés hacer una transferencia internacional, tenés un wire que te cobran $15, no puedes hacerlo un fin de semana, lo haces un viernes, tenés que esperar hasta el martes, miércoles, para que se te acredite la plata. Es costoso, es menos seguro. En cambio, en blockchain vos tenés trazabilidad.
es mucho más seguro, más rápido, más económico. Por lo tanto, creo que hay casos de uso reales que van a beneficiar mucho a la economía el día de mañana y que hay buenos proyectos para invertir. Así que me gusta el mercado cripto. A ver, me gusta tu opinión al respecto. XRP ahí tocaste un poco, pero ahora situación de mercado, o sea, hablando más de actualidad. Bien. ¿Cómo es la situación de mercado? Porque venimos de estar en máximos en todo prácticamente. No solamente en cripto, digo en general, pero en cripto también. Y ahora estamos en un descuento, como dijiste, del 30% más o menos. Entonces, ¿cómo es la situación del mercado cripto hoy? Mucha gente dice que nos vamos a un mercado bajista. Bueno, ¿Cómo lo ves? Un poco lo que está pasando en el mercado cripto, o sea, como dijimos, todos los mercados en máximo, cripto con 30% de descuento. ¿Por qué? Porque históricamente, o sea, en cripto lo que hay muy marcado es un ciclo marcado por el halving. Que justamente se reducen al 50% las recompensas que brindan los mineros sobre Bitcoin, entonces se emite a un ritmo menor de Bitcoin. Históricamente el mercado cripto siguió ese ciclo. ¿Qué está pasando hoy? El 75% de los inversores de cripto están desde antes de 2021, o sea, están desde ciclos anteriores. Recién ahora están empezando a entrar los institucionales y todos los que estamos desde antes sabemos que en cripto hay un mercado cíclico y que estamos llegando al fin del ciclo y que debería venirse un bear market de por lo menos un año y medio y en ese momento cae. Entonces la gente ve mercado en Bitcoin en 126, después de una suba gigantesca, che, ya estamos en noviembre, diciembre, empiezo a vender. Y yo creo que un poco el efecto que se generó este último tiempo es, che, se viene el mercado bajista por ciclo, porque desde lo macroeconómico no tiene sentido. Todo en máximos, liquidez aumentando. O sea, desde lo macro, si vos vas a un análisis más fundamental, por así decirlo, no tiene sentido que estemos en ese descuento en cripto. Ahora, ¿qué va a pasar? Y bueno, la historia está por verse, o sea, no tengo certeza. Hoy por hoy te digo, che, desde lo gráfico y desde lo técnico, estamos en un mercado bajista. Pero ¿Se puede dar vuelta? Se puede dar Te voy a vuelta. poner contra las cuerdas, Pablo. Situación de una persona que porque quiere meterse en el mundo cripto, por ejemplo, nunca se metió, quiere empezar a invertir en el mundo cripto. Hoy, a los precios que están hoy, ya hablé, Bitcoin, Ethereum, lo que vos quieras. ¿Pensás que es más un buen momento para comprar o no? O sea, así de sencillo. Después podemos entrar en profundidad, pero ¿me entendés la pregunta? Sí. Esa persona dice, no, che, espero porque No. va a bajar un 50% más o no, va a subir un 50% más. ¿Para qué lado se tira? ¿Querés que te cuente mi estrategia de cómo estoy comprando Por Bitcoin, supuesto. por así decirlo? Mira, yo lo que hice fue el 20 de noviembre arranqué un DCA en Bitcoin. ¿Por qué? Porque Bitcoin bajó de los $85.000. ¿Qué es un DCA? Lo sabemos, pero por las dudas. Un dollar cost average, básicamente una compra recurrente del mismo monto para ir ponderando el precio promedio de compra. Yo cuando bajó de $85.000 dije, che, Bitcoin ya me parece que está a un precio atractivo, puede caer hasta los 60, $50.000, puede llegar a pasar, pero a este precio ya un 35% de descuento del máximo histórico me parece atractivo, yo empiezo a comprar. Y ahí arranqué un DCA de $15 por día, además de una compra puntual los días 20, que la voy a ir ponderando a medida de que esté en precio. Hoy arriba de 90 creo que la esperaría, no la compraría. Esperaría unos días a ver si baja de 90 de vuelta. Pero abajo de 85k me parece precio de compra recontra atractivo. O sea, me parece que estás comprando barato. Ahora, si vos me decís, yo inversor, quiero comprar Bitcoin de acá a un año, y te digo, no, espera por las dudas, espera. Podemos ir a un máximo más y caer, bueno, puede pasar, pero no compraría. Ahora, si me decís, voy de acá a 5 años, te digo, está regalado Bitcoin. O sea, comprá. Y te lo hubiese dicho en $120.000 también. Porque creo que la tendencia a largo plazo es a infinito. O sea, creo que es un activo que se va a ir revalorizando y que va a seguir subiendo su valor. Pero en el corto plazo puede ser que tengamos un mercado bajista y que corrija. Por ahora la tendencia, como decía, es bajista. Si supera la EMA de 50 en semanal y se posiciona por arriba, puede ser que vaya a decir, che, ojo que capaz que vamos a un piquito más. Pero bueno, todavía por ahora creo que es bajista. Buenísimo. Yo creo que más o menos ahí tenemos un resumen del mercado cripto Para actual. XRP todavía falta. Si querés tocamos un poco de XRP. ¿Por qué sos tan fanático de RP? ¿Por qué tenés el fondo de pantalla de tu celular XRP? No, durísimo. ¿Me puedes explicar? Se lo criticamos ya. Bueno, yo cuando arranqué a invertir en cripto en 2018, por ahí, en 2017, 2018, uno cuando entraba en el mundo cripto no había tantos proyectos como ahora y capaz que tenías Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, XRP. Yo me puse a leer un poco de los proyectos y me llamó la atención el proyecto de XRP por el hecho de eso que decía hoy, que solucionaba un problema de la economía real que eran las transacciones transfronterizas. Y creo que
los poderosos, por así decirlo, o sea, siempre se le criticaba la centralización y todo eso de XRP, pero yo veía como que un BlackRock no va a perder el poder. O sea, son empresas que si no se adaptan a la tecnología blockchain, van a terminar perdiendo, pues es algo que no pueden controlar. Entonces, de a poco estamos viendo cómo todos están cayendo y están todos metiéndose dentro del mundo. Yo creía que XRP tenía una posición de privilegio ahí porque solucionaba algo interesante. Y bueno, durante mucho tiempo acumulé, vino el juicio de la SEC. ¿Qué pasó? XRP cayó fuertísimo. Y ahí fue cuando dije, che, pará, ¿qué está pasando acá? Y ahí investigué un poco por qué era el juicio, qué era lo que estaba pasando. Y dije, che, este juicio XRP lo va a ganar, voy a empezar a acumular XRP. Y ahí arranqué, 2019, 2020, que fue el juicio, todos los meses a acumular gran parte de mi sueldo se iba a XRP. Entonces hice un DCA de 4 o 5 años, bancándome el juicio contra la SEC, y llegó un momento que finalmente ganó el juicio contra la SEC y XRP me dio unas ganancias gigantescas, porque yo tenía un precio promedio de compra abajo de 50 centavos de dólar y llegó a $3.50. Por lo tanto, tuvo muy buen desempeño. Pero además, durante todo ese tiempo XRP, o no XRP, sino que Ripple, la empresa por detrás, estaba a la defensiva, pues estaba defendiendo el gobierno de Estados Unidos. Y mientras tanto, ¿qué hizo? Tejió acuerdos con bancos y con instituciones de todo el mundo. Y hoy en día está en una posición de privilegio. Sacó su stablecoin, ahora sacó la licencia para convertirse en un banco de Ripple Trust Bank, que ya tuvo la primera aprobación. Por lo tanto, creo que está en una situación de beneficio respecto al resto de las criptos, y creo que tiene muchísimo potencial para ser una grande jugadora de lo que es el mercado financiero del futuro. Estuvo saliendo a comprar empresas, por lo tanto creo que hay un proyecto sólido que se bancó un juicio contra el gobierno de Estados Unidos, lo ganó, y que tiene muchísimo potencial para ahora salir al ataque y tener buen desempeño en los próximos siglos. Bueno, clarito quedó. Clarita la cuenta. Y bueno, por eso invierto en XRP. Igual es algo que hablamos Sí. ya reiteradas veces en diferentes eventos y diferentes lugares. Hemos tenido los encontronazos con XRP porque, como para último, para cerrar el tema, y la gente más que nada que no está. ¿Por qué? En base a todo lo que dice Pablo, no, es la mejor. ¿Por qué no está más arriba que Bitcoin, no? Y hay varios factores, obviamente, no es solamente uno, pero el principal es por una cuestión, te diría que hasta de principios, ¿no? El mundo cripto vino como una cuestión revolucionaria de salir del sistema tradicional, de los bancos, etcétera, y de repente, en todo eso que es todo rebeldía, punk y anarquía, como Bitcoin, viene una moneda que es papi banco. Entonces, el más fundamentalista de Bitcoin o que está metido en tema cripto como, digamos, ya no como una cuestión de inversión, sino como una cuestión de volvemos al mismo, de principios, de creencias, etcétera, como que no le cuadra. Sí, yo creo que este ciclo cambió mucho la visión y el respeto de la gente hacia XRP, justamente porque se bancó el juicio contra la SEC y dio la lucha por todo el mercado cripto contra el gobierno de Estados Unidos. Hoy ya está dentro de lo que Trump nombró como la reserva estratégica, así que es un proyecto más que aceptado. Y yo creo que se lo empieza a mirar con otros ojos. De hecho, he escuchado varios fundamentalistas de Bitcoin ya empezar a decir, quizás en el mercado bajista acumulo algo de XRP. Así que bienvenidos, están todos invitados a sumarse a la ponerse XRP. el fondo de pantalla de XRP como Sí. Por lo menos está con los brazos abiertos y no pega Los piña. invitamos a todos. Bueno. Bienvenidos al barco. Queda una parte un poco más personal ahora, que es, bueno, venimos hablando de inversiones, venimos hablando de finanzas, tocamos temas macroeconómicos, Venezuela, Paraguay, o sea, tocamos realmente todo. Y creo que ahora toca preguntarte a vos, Pablo, ¿cómo está compuesto tu portafolio? Es complicado decir, quizás no va tanto a los libros de finanzas. O sea, yo soy una persona que soy un perfil muy arriesgado. No lo recomiendo que lo hagan, pero bueno, a mí me gusta cuando veo algún tipo de activo ir quizás fuerte al medio. No soy de diversificar mucho. Un poco lo que me pasó con XRP, o sea, yo en su momento tenía casi un 90% de mi portfolio en XRP y fue lo que realmente me hizo ganar plata. Cuando uno no tiene mucha plata, si diversificas en 30 activos y un activo te sube el 70%, te pondera un 1% en tu portfolio. Entonces no tiene sentido, y lo que yo veo quizás muy común, un error muy común de la gente es ese, es que no, escuché esta empresa le iba a ir bien, escuché que esto le iba a ir bien, y como que se nutren de muchísimas fuentes y de repente tienen 50 acciones en cartera. Con $100.
con, sí, 100, $1000. Y la verdad es que no tiene sentido hacer eso. Por lo tanto, yo recomiendo que no tengan más de 10, 12 activos en cartera. Y si tenés menos de $10.000, quizás ya son muchos activos. O sea, tenés que tener menos incluso. En este momento mi cartera está de lo que es mercado tradicional, casi todo en Estados Unidos, menos un 20% que tengo en países emergentes, que ahí está en Brasil. O sea, ese 20% está en Brasil. 20% de Brasil. Sí, y ahí activos destacados, PAC Seguros me gusta, que creo que es un turnaround claro, y Nubank, que hoy justo hizo máximos históricos. Así que son dos activos que me gustan. No pasa nada. Da el rope que no para de llorar. No hay problema. Y después, bueno, en cuanto a... Tengo una ponderación fuerte de tecnológicas, de estar en torno al 40% de mi cartera. Y ahí tengo en este momento dos activos, por lo tanto es 20 cada una, que es Micron Technology y Adobe, que le veo mucho potencial a las dos. Micron ya la tengo hace rato y fue ponderando cada vez más porque la compré en $127 y hoy estamos en $315. Y lo que me sorprendió es ¿Cuándo que la compraste? en septiembre de 2025. O sea, tuvo un desempeño que fue una locura. De hecho, yo grabé un video, la descubrí filmando un video de cómo encontrar joyitas en el mercado. En un screener busqué ciertos filtros, hice el video y dije, che, pará, está muy buena esta empresa, la voy a comprar. Me puse a investigarla, compré y empezó a subir. Y hace poco presentó resultados, el 17 de diciembre presentó resultados de vuelta. Y veo los resultados y los números en base a esos resultados y digo, che, está más barata que cuando la recomendé. O sea, había subido más de un 100% y la empresa estaba más barata por lo que había crecido y por las proyecciones futuras. Che, entonces, ahí perdón, tomé más. Aprovecho para preguntar algo ahí que capaz que muchos también se preguntan. Y es, en este caso, nosotros siempre hablamos de estrategia, de que es importantísimo. Más que nada cuando estás empezando. Porque si no, te empezás a hacer bolonqui y empezás a hacer cualquier cosa. Sí. Entonces, vos una vez que definís la estrategia, en este caso, por ejemplo, es medio gracioso porque justo estaba haciendo un video y la viste y dijiste, uy, qué bueno, y entraste, ¿no? Sí. Ahora, esa estrategia, ¿cómo la planteaste? Che, viste que era una buena oportunidad, compro en $100 por acción, por decir una cosa, ¿eh? Ahora, ¿cuándo decidís cuándo vender? En tu caso tenés esa experiencia, pero esta persona que encontró esa oportunidad, ¿cómo decide cuándo No, vender? Mi estrategia es 100% value investing y yo hago mucho análisis fundamental. Yo me primo por los fundamentales. Un error muy común también es, una empresa subió un 50%, no, ya está, voy a cambiar, voy a rotar porque ya me dio la ganancia y cortás las ganancias. Y no tiene sentido cortar las ganancias. Muchas veces uno tiene una acción en pérdida y dice, no la voy a vender porque estoy en pérdida. Y cuando una acción subió un 30-40%, la vende porque ya subió. Y está mal hacer eso. O sea, no hay que limitar las ganancias, cortar las ganancias, y hay que limitar las pérdidas. O sea, cuando un activo está cayendo, quizás es porque es un activo que es pésimo. Entonces, está bien venderlo y rotar. Tenés un costo de oportunidad de quedarte parado ahí. En este caso, yo lo que hice fue análisis fundamental 100%. Veía que la empresa estaba con una evaluación mucho más barata que la del resto del mercado en cuanto al sector. Y me parecía muy atractiva y las proyecciones de crecimiento eran buenas. Y fui siguiendo las presentaciones de balance. Claro. Cuando presentó ahora el 17 de diciembre, habían subido los márgenes al 60%. La ganancia por acción de los próximos 5 años tenía una proyección de crecimiento del 65%. Quedó con un forward price earning de 7. Para los que no saben, o sea, la evaluación por múltiplos futura quedó en 7 veces las ganancias por acción, cuando el promedio del mercado está arriba de 25. Hay otro que también es multiplicando el EBITDA, ¿no? Sí, también. Pero, o sea, tiene muy buena evaluación la empresa. Entonces, de lo fundamental, o sea, muchos me dicen, che, pero están máximos. ¿Comprás igual? Sí, compro igual, porque la empresa está barata de los números. Claro, eso iba a llegar también, que lo que la gente tiene que empezar a poder diferenciar, tanto en pérdida como en ganancia, es el hecho de por qué está subiendo o por qué está bajando. Claro. Entonces, si vos ves que tu acción o lo que sea, incluso una cripto, está bajando, pero es porque, qué sé yo, alguna cosa, un arancel de Trump o alguna cosa así extra al propio proyecto, lo más probable es que sea de una volatilidad de corto plazo y que vuelva a lo mismo. Ahora, Total. si la empresa de repente la cagó por X o por Y y empieza a bajar porque la cagó, ahí podés correr o tenés que entender que está bajando porque la empresa la cagó.
Exacto. Lo mismo que si sube. Si ves que sube todo y esa empresa que tenés sube un 10%, no sube porque tu empresa es lo mejor del mundo. Es porque está subiendo el mercado en general. Exacto, por eso también es importante invertir en empresas que uno entiende el modelo de negocio o investigar el modelo de negocio de la empresa y qué es lo que le hace ganar plata realmente. Entonces, ¿se acuerdan del BlackBerry ustedes? Cuando Sí, tenían obvio. el Sí. que estaban de moda, todo el mundo tenía un BlackBerry. ¿Y qué pasó? Después vinieron los teléfonos táctiles. ¿Y qué pasó? El BlackBerry no se ayornó, no cambió y, o sea, la acción cayó. Pero uno se puede dar cuenta como usuario, decir, che, pará, ahora todos tenemos iPhone, no tenemos más BlackBerry, voy a comprar Apple en vez de comprar BlackBerry como acción. Entonces hay que entender eso. Algo que quizás uno no entiende es el servicio que está brindando. Vos tenés un taladro y el que te vende un taladro no te está vendiendo el taladro, te está vendiendo un agujero en la pared. Si vos encontrás una forma de hacer un agujero en la pared más eficiente que el taladro, El chabón vas quedó a obsoleto. reemplazar. Quedó obsoleto. Entonces, Claro. es entender el negocio o la solución que te da esa empresa. Y un poco es eso, es investigar los fundamentales, seguir los números de la empresa y no dejarse llevar por lo que uno lee en el diario, por lo que la inteligencia artificial te dice, que también pasa mucho hoy en día. Muy bueno. Pablo, vamos a pasar antes de la última parte del podcast, que son las preguntas detrás del éxito. Vamos a ayudar a toda la gente que nos está viendo a armar su portafolio. Dale. Sí, vamos a poner el ejemplo que una persona que nos ve tiene $10.000. Vamos a poner. Perfecto. Bueno, vamos, si quieres puedes poner un poco más. Habíamos dicho que con $10.000 mucho no se puede diversificar. Lo armamos igual. Por perfil de riesgo. Sí. No, lo armamos de esa manera. ¿Qué porcentaje? Vamos a considerar largo plazo para el inversor y armamos una cartera, yo iría un 30%, ponele en el benchmark, que tendría que ser el S&P 500. Ahí metes un ETF del S&P 500 como puede ser el SPY. Después le metería un 20% en tecnológicas. Ahí no más de 3 empresas. Si pueden ir por las que me gustan a mí, como Micron Technology, pueden ir por Nvidia, Mercado Libre. Son todas empresas que son atractivas y lindas. Meta también está con buena evaluación. Entonces ahí tenés 30 S&P 500, 20 en sector tecnológico. Y después para diversificar un poco, pondría quizás un 10% en sector financiero. Ahí puedes ir por bancos como JP Morgan, Bank of America, de ese estilo. Ahí tenemos un 60%. Metería un 10% de emergentes o 15% de emergentes. Ahí puedes meter Brasil o algún ETF de Emerging Markets directamente, LEM o LWZ para englobar Brasil. Sí. Si quieres ir por empresas puntuales, como había nombrado anteriormente, Pax o Nubank, me gustan. Petrobras, ¿no? Petrobras tiene un buen dividend yield, puede llegar a tener una buena performance, pero a largo plazo no la veo tan bien como a las otras empresas. O sea, Ok. son empresas con mayor potencial de crecimiento. Petrobras es una empresa que sí tiene buenos números, pero que no la veo creciendo muchísimo a largo plazo. Pero sí es atractiva, me gusta. O sea, de hecho la he tenido bastante en cartera. Sirve más como resguardo por el dividend yield que tiene, entonces está buena por ese lado. Che, para salir igual un poco de lo cliché, esto sería perfil de riesgo moderado, probablemente. Sí, moderado, sí, moderado. Moderado. Moderado, sí. ¿Por qué una persona. Igual, para, expliquémoslo, ¿cuánto quedaba? Vamos, Ah, pensé que había terminado. No. 70, 75. Vamos, así que está era cortísimo, perdón. Sí. Y después, bueno, un 10% en liquidez para aprovechar oportunidades. Con eso tenés 85% y me queda un 15%. Y ese 15% pondría, haría 7,5% en consumo defensivo, empresas como Coca-Cola, Costco o Walmart. 7,5% en sector salud, empresas como Bristol Myers, Pfizer, de ese estilo. Pero bueno, ahí más o menos tenés un poco de cada industria, sector tecnológico ponderando para performar por encima del S&P 500. S&P 500 como guidance, o sea, como lo que va a marcar la cartera. Y el resto para, ante una situación de mercado cayendo, quizás diversificar un poco el riesgo. Cripto. Sí, estoy hablando de un inversor quizás más moderado o algo por el estilo. No la sumaría en este momento, cripto, es lo que, O sea, lo en que un, le decía. en un perfil de riesgo moderado, Bitcoin no entra. No te digo, obviamente, una altcoin. Sí, O Ethereum. sí, pero no en este momento. O sea, yo lo estoy pensando más lo estaba pensando más en mercado tradicional. Pero ¿para cuántos años? Porque, por ejemplo, si alguien te dice para 10 años no tendrías un 5% de Bitcoin. No, sí, sin dudas.
empezaría a acumular el ETF de Bitcoin si estás invirtiendo a través de mercado tradicional, el IBIT. Y sin dudas sumaría posición en Bitcoin, pero bueno, me quedé muy Nosotros te peleamos igual. Un poco también para salir. No, Quizá sin duda es un activo que me encanta y que acumularía, y que de hecho, si yo veo que de repente Bitcoin está en $60.000, a todo cliente mío le voy a decir, che, ponderemos fuerte en Bitcoin. O sea, rotemos parte de la cartera Bitcoin. Eso no tengo dudas. Pero bueno, quizás en 95 de acá a corto plazo la gente ve que Bitcoin cae un 50%, un 40% y se asusta y sale a vender. Y dice, no quiero nunca más esto. Por eso no lo nombro tanto y no digo, che, compra Bitcoin ahora. Porque nosotros sabemos lo que puede llegar a pasar y estamos acostumbrados a ver una caída del 40-50%, pero un inversor normal quizás no tiene ese estómago para soportar eso y quizás se mete en un activo que es buenísimo para largo plazo, pero sufre esa pérdida, dice, che, quiero salir de acá ya, y en el ciclo que viene, o sea, vendió y después no puede aprovechar la suba que tiene. Entonces, eso es un poco lo que me pasa con cripto hoy en día, pero yo para largo plazo invierto, yo de hecho mi portafolio personal tiene más de un 50% en cripto. Eso mismo quería llegar. Perdón, te corté antes de terminar el porcentaje porque yo ya estaba pensando en la pregunta. Pero también en algo que se puede sentir identificada mucha gente, que a mí me pasó hace unos años también, que es que vos te termines metiendo más en un mercado por lo que sea, porque te gusta, por el momento de mercado, lo que sea, ya sea cripto, tecnológicas, lo que sea. Si te metes en ese sector, ¿no ves más interesante el hecho de poner, ya que tenés todo tu conocimiento y es lo que más entendés, en un sector, como te pasó en tu momento, quizá que 90% en XRP es un poco mucho, pero se entiende lo que voy? De decir, che, mirá, yo en cripto o de vuelta lo mismo, en el tecnológicas entiendo muy bien de por qué. Soy, no sé, programador, soy ingeniero en sistemas, entiendo perfecto las soluciones cuando uno baja, cuando uno sube X, ¿no? En esa situación, ¿no sería mejor que esa persona arriesgue muchísimo más, un 50% de su portafolio, por decir una cosa, en tecnológicas y que el otro 50% lo distribuye entre, no sé, SP500? Uno siempre tiene que analizar el riesgo-beneficio que le puede llevar esa inversión. Yo en su momento, o sea, estábamos hablando de un XRP en 36 centavos de dólar, con un mínimo creo que en 0.20. El potencial de caída, o sea, si le iba mal, digo, bueno, ponele que pierdo el 50% de $20.000, $15.000, que digo, bueno, no me va a castigar tanto, o sea, no voy a ser ni más rico ni más pobre por eso. Pero sí veía un potencial de suba gigantesco. Digo, che, pará, esto puede multiplicar por 5, por 6 la inversión. Entonces, el riesgo que asumía no era tan grande en relación al beneficio que me podía traer. Entonces, por ese lado me cerraba. Ahora, el mercado te puede pegar un golpe. Entonces, tampoco está bien que te diga, che, anda con todo tu capital a una. Por eso se dice diversificar en distintas canastas. Para mí, con poco capital, si uno no arriesga, no va a ganar plata. O sea, no vas a hacer la diferencia invirtiendo en 15 activos con $10.000. No va a pasar. Claro. Ahora, si invertís $10.000 en Micron Technology en octubre y subió un 100%, duplicaste tu capital. Y eso no es normal hacerlo. O sea, el mercado tiene un rendimiento promedio del 10% anual. Yo creo que ahí viste con la clave quizá del tipo de persona, que es en general la persona que quiere ganar plata con el mercado, de verdad, que quiere multiplicar la plata, y la persona que quiere que no se devalúe e intentar ganar un poquito, ¿no? O perder lo menos posible, pero son dos perfiles muy diferentes. Es muy importante entender el perfil de cada inversor y qué riesgo está dispuesto a asumir y con cuánto te puedes ir a dormir tranquilo. Para mí, si la cartera me cayó un 30%, yo duermo tranquilo, no me importa, porque digo, bueno, voy a comprar más, voy a generar más plata para seguir comprando. Hay gente que quizás con eso no puede dormir. Entonces uno tiene que invertir acorde a lo que lo deje dormir tranquilo. Eso es fundamental. Y entender en qué está invirtiendo también. Es un buen concepto eso, ¿eh? Invertir en lo que puedas dormir tranquilo. Dormir tranquilo ahora. Y sin duda. Pablo, nos ve mucha gente de 30, 35 años, de los cuales muchos de ellos deben ser padres. Hoy en día también se habla mucho de, sos padre, armarle una cartera de inversiones a tu hijo. Si todavía no está, para cuando esté, y si es chiquito, para cuando sea más grande. Bien. ¿Lo harías? En Estados Unidos es muy común. No hay que, sí, obvio, sin dudas. Y para ellos también, o sea, tienen 35 años, bueno, les quedan 30 años hasta su retiro. Aprovechen su etapa activa para invertir, armar una cartera de jubilación. No se quieren complicar mucho, compren el ETF del S&P 500. A largo plazo le va a dar un promedio del 10%.
y van a juntar un capital que les permita jubilarse tranquilos y no perder calidad de vida, que es lo que en definitiva te sucede cuando uno se retira. Así que fundamental para todos, preocúpense por la jubilación ustedes porque el gobierno no se va a preocupar por su jubilación y es algo que está quebrado en todo el mundo, no es algo de Argentina, sino que hay un cambio demográfico, hay menos nacimientos y menos personas activas manteniendo a más jubilados porque la edad jubilatoria es la misma y la esperanza de vida se alarga. Entonces cada vez va a ser peor eso y cuando le llegue el turno de jubilarse va a ser un desastre. Así que armen su jubilación y después, sin dudas, para sus hijos, o sea, si pueden ir sumando un poquitito todos los meses, a los 18 años van a tener un buen capital. Y ni hablar a los 60, o sea, van a ser millonarios si mantienen esa constancia. Lo importante en las inversiones es la disciplina. Constancia y disciplina. Si uno invierte todos los meses a largo plazo, va a tener buenos resultados. El interés compuesto es lo más poderoso que existe en el mundo. El tiempo es el activo más importante La octava maravilla del mundo. Siempre decimos lo mismo. literal. Entonces, hay que aprovecharse de eso. Bueno, definitivamente. Ya estamos para pasar. Estamos para pasar a la última parte. Igual quiero agradecer realmente por la charla que tuvimos porque o sea, aportamos de todos lados. Lo que decíamos antes, vimos situaciones macroeconómicas, escenarios. Hablamos un poco también de Argentina. Dijimos no vamos a hablar mucho de Argentina. Se habló un poco de Argentina, de cómo fue en su momento lo de la presidencia, cómo afectó a los mercados, cómo está encima hoy Estados Unidos, qué puede pasar con mercados emergentes, que capaz no se hablaba mucho, China, Brasil, Paraguay, Venezuela. Así que creo que la charla fue muy enriquecedora por nuestra parte y por parte tuya y para toda la gente que debe estar escuchando, imagino también. Gracias por ese lado. Y ahora sí pasemos. Queremos leer los comentarios, a ver si se les sirvió o no, si les gustó la charla. Que si llegaron hasta acá, que dejen like, obviamente, comentarios. Que se esto suscriban, un por montón. supuesto. Ahí está. Pero sabes que realmente yo creo que el desafío en estos temas, primero, para mí, hablo por mí ahora, primero es no caer en lo cliché, en lo que todo el mundo ya sabe, o lo que sí, ya sabemos, pero se puede ir más preciso a cada cosa y es lo más difícil. Y lo segundo para mí que es lo más difícil es pegarle a los distintos tipos de, en este caso, inversores, por ejemplo. Hay tanto tipo de inversores. Te puede estar viendo de este lado una persona de 60 años o un pibe de 20. Sí, No total. le puedes hablar igual a esas dos personas. Uno quiere guardar su patrimonio, perder lo menos posible. El otro quiere comerse el mundo y si pierdo todo me importa un carajo. Y están en dos puntos completamente diferentes. Por eso es difícil armar un portfolio recomendado y obviamente not financial advice, yo soy asesor matriculado, o sea, yo digo como para que tengan una idea y que entiendan los sectores que existen y cómo pueden diversificar su inversión, pero no lo tomen al pie de la letra. Contacten a alguien, contacten a un asesor y... Pablito. Sí, me pueden contactar a mí, obviamente. Van a tener todas las redes en la descripción. Sí. Pero bueno, es importante también, o sea, lo principal que tiene que hacer el asesor es entender el perfil de cada cliente y armar una cartera justamente acorde a ese cliente y al riesgo que pueda asumir, lo que decía de que lo permita dormir tranquilo ese cliente. No va a ser lo mismo, o sea, yo si fuese por mí, invierto igual que como voy a invertir mi patrimonio, pero eso no le puede, o sea, le puede significar un estrés al inversor que no está dispuesto a asumir. Entonces hay que entender, siempre hay que ponerse en el lugar del cliente al que uno está asesorando. Ahora sí, pasamos a las preguntas detrás del éxito. Pablo, ¿te consideras exitoso? Sí, creo que me considero exitoso y de hecho algo que me dejó 2025, o sea, si voy a un año atrás, yo recuerdo que estaba en Estados Unidos viviendo con mi novia y decía, quiero meterle mucho a Finanzas Pablo, que era mi proyecto, mi marca personal, porque quiero empezar a vivir de eso. Y hoy, menos de un año después, puedo decir que estoy viviendo de Finanzas Pablo, que tengo clientes, que tengo una cartera bajo administración interesante. Así que la verdad que considero que fue un año que me cambió la vida y estoy muy contento por eso. Bueno, felicitaciones. No, gracias a ustedes. Pablo, ¿cuál es tu mayor virtud y tu mayor defecto? Mi mayor virtud, y diría la perseverancia y la disciplina y el ponerme una meta y no frenar hasta tratar de conseguir esa meta. Y mi mayor defecto. Mi mayor defecto, y quizás mi mayor defecto es que un poco por eso me cuesta mucho delegar. O sea, hago mucho micromanagement y quiero controlar todo y eso es un defecto muy grande. De hecho, yo cuando era empleado me pasaba que mi jefe hacía mucho micromanagement y uno no puede desplegarse, y para crecer realmente entiendo que hay que hacerlo, pero bueno, me cuesta mucho soltar y delegar algo que, como decía Finanzas Pablo, para mí es como
es mi modelo de negocio, es mi vida, vivo de eso. Entonces, hay muchas veces que es difícil delegar y dejar en manos de otro algo que probablemente lo termina haciendo mejor que yo, pero bueno, todavía no. O sea, lo tengo, soy consciente y no puedo dar ese paso todavía, me cuesta mucho. Bueno, Sí. a nosotros nos pasaba eso hasta hace poco. Y nos sigue pasando, pero Nosotros era que tenemos un equipo, debemos tener un equipo más de 7 personas. y hoy en día sí, entre la agencia. Queríamos meter mano en todo y un día dijimos esto ya no da para más. No, incluso entre nosotros. O sea, ya Sí. siendo 2 socios, porque cuando no, con nuestras marcas personales, en tu caso, sos una persona, decís, La decisión final la tenemos. cara, al final la tenés vos, y si te matás vos mismo, y así con todo. Ya cuando sos 2, ya de base, estás en un 50-50. Más ahí, abrir hacia todo el resto de gente que trae. No, es difícil. Recomendación para la gente que está viendo, si les pasa lo mismo que nos pasa a nosotros, es un socio hace algo, el otro socio hace otro Y algo. confiar. Claro, y confiar al 100%. Nosotros soy una O sea, vos frase te que dedicas usamos a mucho. esto, yo me dedico a esto, yo confío 100% en vos y vos confías 100% en mí y no te veo nunca más. Chao. Full commit on it. Es una frase en inglés igual, pero de un libro de Jeff Bezos de Amazon, que dice, haciéndolo muy, muy resumido, cuando vos estás discutiendo una decisión en un equipo, la podés discutir a muerte. De hecho, tenés que discutirla a muerte. Que sea quien sea tu jefe, tu superior, se discute a muerte. Ahora, una vez que vos das el ok, el sí positivo, y todos dan el sí positivo, full commit on it. No hay más duda. Ya está, se tomó la decisión, ya no podés dudar, tenés que ir como un caballo, como si vos hubieras puesto esa Literal, sí. decisión. Sí, 100%. O sea, es 100% así, la verdad. Y yo la otra vez escuchaba un podcast que le hacían a Pergolini y hablaba mucho de eso, de ¿De todos trap? sus- no me acuerdo, pero hablaba de sus unidades de negocio y cómo él había podido manejar tantas empresas o cómo hacía con eso. Y decía que sí, que llegó un momento en el cual para crecer realmente es delegar y olvidarte. O sea, sí supervisás, pero chao, yo confío 100% en el equipo que armé, sé que va a ser lo mejor para que esto crezca y es entender eso. O sea, es tratar de desapegarse un poco y confiar en la gente que uno contrata o lo que sea. Este fue un consejo de gratis, te digo. Porque la próxima pregunta era, ¿qué consejo le darías? ¿Cuál te parece que es la clave para llegar al éxito? La disciplina, yo creo que, o sea, por encima de todo, la disciplina es como el interés compuesto. O sea, qué sé yo cuando me metí con las redes, el primer día, primero me da muchísima vergüenza grabar y estar expuesto, pero dije, bueno, voy a comprarme un micrófono y arranco a grabar. Y el primer día me compré el micrófono y dije, bueno, salgo a grabar contenido. Grabé el primer video que está en mi perfil, es un papelón, o sea, la luz fuerte pegándome en la cara, un desastre, pero desde que grabé ese video, todos los días subí un video, todos los días grababa un video, todos los días subí un video. Y al día 21, yo tuve la suerte de que fue al día 21. Pero hay algo que de los podcasts que es, nadie llega al capítulo número 20. Si sos el capítulo número 21, ¿tenés éxito? Bueno, estás dentro de ese 10% que llegó al capítulo 21 o el 1%. El 1%. El 1% que llegó al capítulo 21. Y yo, bueno, fui del 1% que durante 20 días subí un video, no le iba bien, el día 21 se me pegó. Y fue literalmente, justo en mi caso, el video número 21. Entonces, la disciplina, la constancia y cuando estás enfocado en algo, ir por todo por eso, porque vas a tener buenos resultados. Y en mi caso, hago lo que me gusta. Entonces, el hacer lo que te gusta también. O sea, cuando uno va por lo que le gusta y está metido en eso, no pensar en la plata, porque creo que eso termina llegando. Quizás es una frase media cliché. Y es complicado. Sí, es complicado. Sin dudas. Pero está bueno. Pero bueno, justo en mi caso, o sea, es un modelo de negocio, ¿no? O sea, no te digo que si te gusta el fútbol, sí, a mí también me encanta el fútbol. Y bueno, no me dio para jugar al fútbol, pero dentro de lo que es laboral, en lo que uno es bueno, si te gusta y disfrutás hacerlo, vas a tener muchas más probabilidades de tener éxito haciéndolo. ¿Sabes? Perdón, antes de pasar a la siguiente pregunta, que justo hace 2 días creo le pasé a Santi un video de un rapero de acá de Argentina que le habían hecho un podcast y a él le va muy bien hoy en día. ICA, lo conocés vos seguro, pero sí. lo nombro. No lo vi entero el reel igual. Mandás 500 reels. Sí, perdón. Pero el principio es que dice que él cada vez que se centró, o sea, cada vez que hizo algo para ganar plata, centrándose en la plata, es donde peor le fue. Y cada vez que hacía algo sin pensar en la plata, por amor, mejor le iba. Cuando organizaba un evento pensando cuánta plata iba a ganar, iba a 10 personas. Y cuando hacía un evento por la cultura, ¿viste? En su caso, ¿no? En tema de rap, mejor le iba económicamente. Y es como medio... Es que cuando uno se desapega un poco de eso, después termina llegando. O sea, yo creo que
uno tiene que enfocarse realmente en el producto, en hacer lo mejor posible o sea, en mi caso, brindar valor, porque yo brindo valor en redes sociales, trato de explicar cosas de forma sencilla para que más gente, y cuando uno no piensa en eso y se enfoca más en el objetivo final, trae al otro, o sea, el otro termina cayendo por derroche, no sé cómo. Bueno, mira, conectando con esto que dicen, yo en 2022 me había leído un libro que llamaba El sutil arte de que todo te importa un carajo. Muy buen libro. Y no lo leí nunca más, tipo lo leí en 2022. Y recién viniendo para acá, para el podcast, me lo puse a escuchar en audiolibro, en el auto. Y el primer capítulo lo que decía era eso. Era que decía, realmente que te importe todo un carajo, porque si vos no le das tanta importancia a cosas boludas, por ejemplo, si vos tenés un objetivo, que es, no sé, ganar $10.000 por mes, si vos estás todo el tiempo enfocado en ese objetivo, va a ser mucho más difícil que si vos te enfocás en, o sea, si realmente no te importa nada, te enfocás en lo que tenés que hacer, que es trabajar, y va a llegar. Total. Y es como también desapegarte de esto de... Desapegarte. O sea, 100%. realmente que te chupa un huevo. Después, bueno, ya va a llegar. Si haces las cosas y si sos constante, que está bien. No, obvio, o sea, Lo que decías vos. van a tener que trabajar por ese objetivo. O sea, pero en vez de pensar tanto en el resultado, pensar en el proceso de cómo hacerlo y va a llegar el resultado. 100%. Pablo, ¿cómo te ves de acá a 10 años? Yo soy ambicioso, me veo siendo el comunicador de finanzas tradicionales, por así decirlo, más reconocido de Argentina, me gustaría. Y haber arrancado algo, a mí lo que me gusta mucho, o sea, siento que en Argentina no hay educación financiera y me gusta mucho enseñar. Entonces, quizás con una academia de inversiones, enseñando, quizás girando por colegios, brindando educación financiera. De hecho, ya lo he hecho, he ido a mi ex colegio a dar charlas a chicos de anteúltimo y último año de colegio para que se metan un poco en el mundo de las finanzas, que creo que es algo muy importante. Así que un poco eso, quizás democratizando las finanzas, por así decirlo. Muy bueno, me encanta. Buen objetivo. Sí, muy buen objetivo. Y aprovechamos ahora tema también de educación para que nos recomiendes un libro, algún libro que te haya cambiado la vida. Y voy a especificar si puede ser algún libro de inversiones, que hay bastante que son como biblias de inversiones. Bueno, Que pueda leer nuestro espectador claramente. yendo por ese lado me gusta, o sea, porque quizás si voy a la confiable El inversor inteligente. El inversor inteligente, pero es un libro mucho más técnico y más tedioso de leer. Sí. Así que vamos a ir a un Gigante. autor que me encanta, que es Peter Lynch, que lo descubrí hace poco y estoy leyendo un libro ahora y ya me compré otro. Que tiene varios libros y son mucho más fáciles de leer. Y es alguien que quizás es como un outsider, o sea, no viene tanto del palo de ser un inversor técnico, sino que viene de afuera y te hace ver las cosas de una forma distinta y es mucho más sencillo de seguirlo. Tiene uno que se llama Un paso delante de Wall Street, que está muy bueno, quizás se lo recomiendo como primera lectura. Y después el que estoy por leer ahora se llama Batiendo a Wall Street. Son dos libros de Peter Lynch que la verdad que me gustan. También aclarar para la gente que está viendo es que después vamos a hacer un videito corto que hacemos todos los capítulos con el invitado hablando de otros 3 libros específicos, en este caso de inversión y de tema finanzas, que para eso van a tener que entrar al link de la descripción, que es completamente gratis, nuestra newsletter. Nuestra página web. Es nuestra página web, que tienen que poner los datos nomás, como decimos, 100% gratis, y todos los jueves con cada invitado hay un video aparte que solamente sale por ahí, exclusivo, hablando de eso, de libros, para que puedan leer y para que puedan aprender si les interesa el tema del invitado, que para eso están viendo este podcast y llegaron hasta acá. Le Queremos creer. llega directamente el link por mail. Les mandamos un mail con el link. Se meten ahí y ahí tienen el detrás de cámara con Pablo Aguer. Y ahí No dura 1 hora, tranquilo, dura 5 o 10 minutos. 5 o 10 minutos. Sí, va a ser bastante corto, como todos los demás, detrás de cámara. Pablo, ahora sí llegamos al final del podcast. Gracias por todo, pero todavía queda una última pregunta. A todos los invitados que vienen a Detrás del Éxito les decimos que tienen que nominar a una persona para que venga y se siente al lado nuestro a charlar y a enseñarnos un poco de a qué se dedica, de su vida y demás. Así que esta vez te toca a vos nominar a una persona. No sé si ya vino o no alguno de los chicos de la banda de Plata, Paciencia y Pelotas. ¿Hubo algún invitado ya que... Sí, 2 han estado. Axel no, Liam y el mítico. Liam y el mítico. Entonces, bueno, me queda... ¿Estuvo? Liam, no, el tema es que, esto lo contamos, ¿verdad? Liam fue el verdadero primer capítulo Detrás del Éxito. Que nunca se subió por una cuestión de... No importa. Habíamos grabado algo de actualidad y llegamos muy tarde a tenerlo ready. Entonces, no tenía sentido subir algo de actualidad un mes después. Y lo pateamos. Liam, bueno.
puede ser Liam, pero entonces si falta grabar, vamos a nominarlo a Axel, que encima viene teniendo un crecimiento en redes muy fuerte últimamente. Así que vamos a nominarlo a Axel, que creo que se va a copar a venir. Bueno, y buenísimo. sabe mucho de cripto, ¿sabes? La veremos, también. Era de los chicos. Estaría bueno en un futuro poder armar la mesa de. Ustedes son 4 de a 6. Armar una mesa de a 6, sacar un podcast, una mesa redonda de 6 y matarnos entre todos. Banco. Yo creo que estaría muy bueno y sería muy divertido también para la gente. La de nuestro formato, no lo vamos a quemar. Pero, No, podría no, ser, no. pero ¿me entendés? Sí, sí, Incluso sí, eso, entiendo, para entiendo. decirlo así en código. ¿Se entiende? En código Morse. Bueno, Pablo, hermosa entrevista, yo creo. Gracias por todo el valor que nos aportaste, tanto a nosotros como a la audiencia. Realmente yo me llevé aprendizajes. La gente me imagino que también. Como dije antes, fue una charla muy enriquecedora. Tenemos nominado, Enrique tenemos Iglesias. libros, tenemos todo tipo de temas. Así que, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación otra vez. Yo creo que al final se dio un poco más la charla, nos conocemos todos y el público se ha dado cuenta y me sentí muy cómodo en la entrevista. Y espero que al público se haya llevado algo y que le sirva lo que hablamos. Bueno, definitivamente, obvio, yo creo que sí. Así que ahora sí, esperamos que les haya gustado. Denle un like, suscríbanse acá abajo que tenemos ya los 10.000, nos llegamos para fin de año. No, no llegamos. Pero bueno, a mitad de año por lo menos, es que estén un poquito más. Lo entendemos un poco. Pero bueno, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo capítulo de Chao. Trae el Éxito.